un famoso ateo dijo: la idea de Dios se la inventaron quienes tienen miedo a la oscuridad. La idea de Dios se la inventaron aquellos que tienen miedo a la oscuridad. A lo que respondió un creyente: la idea que Dios no existe se la inventaron quienes tienen miedo a la luz. En el libro de Génesis podemos ver la historia del primer hombre y la primera mujer cuando desobedecen al Señor. Y la reacción inmediata de la desobediencia fue ir a esconderse. Esta imagen nos refleja muy claramente la condición de la conciencia humana. Cómo es que el Espíritu nos habla y reacciona nuestra mente con emociones, con razonamientos, y bueno, nuestra vida sufre la consecuencia. La psicóloga Alejandra Molina, ella estuvo aquí en nuestra inauguración, comenta lo siguiente acerca de la emoción del temor. Una consecuencia natural de nuestros temores, ¿cuál crees que es? Huir, evadir, mentir, escondernos. No queremos confrontar nuestros temores o aquello que nos produce temor. Y esta es la realidad de la condición espiritual del hombre. O te escondes de Dios, huyes de Él, lo niegas y lo rechazas, o decides vivir y aceptar la realidad de una relación con Él. O la buscamos y la tenemos, o no la buscamos y huimos de ella. Entonces no es tanto que a veces el hombre a través de la razón no esté convencido de que Dios existe, que es real en nuestra vida, sino hay en nuestro corazón que rechaza, que dice: no quiero que sea verdad, no quiero tener que someterme a una autoridad espiritual. Jesús lo expresaba de la siguiente manera cuando lees el Nuevo Testamento: que el reino de Dios había llegado a la tierra, el gobierno espiritual de Dios a nuestros corazones, a nuestro ser interior. Entonces este tema de la inteligencia espiritual nos identifica con el gobierno de Dios en nuestras vidas y el lugar que nos da y el propósito que tenemos en Él. Recuerdan que en la reunión pasada escuchamos algo que dijo C.S. Lewis, que dijo: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Y no se refiere a otro mundo físico, se refiere a otra dimensión, a este mundo espiritual. Otra vez, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Entonces vamos a tratar, o ya estamos tratando con la inteligencia espiritual, 3 temas principales: nuestro conocimiento de Dios, nuestro conocimiento de nosotros mismos y por último el conocimiento del resto del mundo, del universo que nos rodea. Hoy trataremos el conocimiento de nosotros mismos. Vamos a tratar en un breve momento qué dice Dios de nosotros, cómo nos podemos aprender de nosotros, porque sabes, tal vez como tú te ves a ti, no es como Dios te ve. Y a veces vivimos con la idea: Dios me ve como yo me veo, y pudiéramos estar equivocados. La palabra, hoy vamos a tratar el conocimiento de mí mismo, pero si estamos tratando el tema de la inteligencia espiritual, sería interesante ver qué significa la palabra inteligencia, ya que la usamos tanto. Viene de una raíz latina que se forma de 2 palabras: inter, que es entre, y la segunda palabra, legere, que significa escoger. Entonces, cuando juntas las palabras, inteligencia es saber escoger entre, poder discernir, poder comprender el espíritu, la dimensión espiritual en la que tú y yo vivimos y de la que tú y yo somos parte. Esta inteligencia nos va a permitir
entender que no somos únicamente un cuerpo y una mente, sino que hay un componente adicional que es el componente espiritual. Somos seres espirituales. A la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, vamos a buscar qué nos dice, qué nos enseña, para poder entender cómo Dios nos ve. Entonces, para tratar de entender esta persona espiritual que tú y yo somos, todos lo somos, personas espirituales, veremos a uno de estos hombres que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, la Biblia. Y el apóstol Pablo trata este tema de una manera impresionante. Te voy a pedir que pongas atención cuántas veces repite estas frases que a lo mejor hemos hablado aquí y no te imaginas que usa ese lenguaje, pero ya que lo estudias dice, oye, de veras, ¿cómo usa este lenguaje este apóstol? Bueno, empecemos por una manera como trata el tema del ser espiritual el apóstol Pablo. Y él habla del hombre espiritual y del hombre carnal. No es el hombre carnal, ¿cómo estás? ¿Verdad, Taylor? No, él habla del hombre que entiende nada más su persona como un mundo material nada más. Como soy nada más mi cuerpo físico, mis pensamientos y mis emociones. Eso es todo lo que soy. Así es el hombre natural o el hombre carnal. Es material, se oye feo así como carnal, dices, ay, qué carnal. Pero nada más es para diferenciarlo de que alguien que entiende su dimensión espiritual y alguien que no la entiende. Y se percibe a sí mismo nada más del mundo material. Entonces, sin el conocimiento de Dios y sin una relación con Dios, porque puedes saber de Dios, puedes estudiar de Dios, inclusive ser teólogo, tener todo el conocimiento, pero no tener una relación espiritual con Dios. Entonces, el saber no te hace necesariamente, te mete en una relación. Sin el conocimiento, este conocimiento implica una relación. El conocimiento de la palabra griega gnosis con G, que habla de conocer a través de la experiencia. Así es como lo conocemos a Dios, no nada más conocer a través de la información. Normalmente una persona que no tiene este conocimiento se va a identificar únicamente con su persona material, ignorante de su ser espiritual. Entonces se identifica, como les mencioné, con su físico, con sus emociones y sus pensamientos. Pero el hombre espiritual ha desarrollado una conciencia de Dios. Y de tal manera que la autoridad y el amor de Dios son parte de esa conciencia. Y Dios es la fuente principal de este hombre espiritual o mujer espiritual. Es fuente de su identidad, de su moral y de sus convicciones. Y al estar conectado la autoridad con el amor, entonces de ahí se obtiene esta figura paterna. Porque si fuera nada más autoridad, tú lo ves como las leyes, el juez, algo frío, desconectado de nosotros, que nada más nos castiga cuando hacemos mal. Pero cuando estás en la conexión emocional también con un ser que te ama, que es tu autoridad, es la figura más cercana, es la de un padre. Y no te sientes amenazado por tu padre, te sientes amado e instruido y corregido por tu padre, por la motivación correcta. Hay un psicólogo muy famoso ahora en día que se llama Jordan Peterson. Y él dice esto de nuestra identidad. Escucha, eres la historia que te cuentas a ti mismo sobre quién eres y hacia dónde vas. Eres la historia que te cuentas a ti mismo sobre quién eres y hacia dónde vas. Hay otro filósofo, este es un filósofo mexicano, José Alfredo Jiménez, y él decía, no sé quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Todo lo contrario que lo que decía Jordan Peterson, ¿no? Pero este psicólogo entendía perfectamente que es necesario creer la historia, no la que me cuento tal vez todos los días, desconectado de Dios. Necesito contarme la historia que Dios habla de mí, que me conecta con Él y que le hace una realidad en mi vida. Ahora, ¿qué historia te cuentas tú? ¿Es Dios parte de esta historia? ¿O está afuera de tu historia? Cuando tu identidad reconoce
esta relación, esta necesidad de Dios, todo cambia. Todo cambia. Cuando estás dispuesto a rendirle cuentas de tu persona y le recibes como esa autoridad, como sabes que entras en esta relación de amor, pero también de sujeción a Él, todo cambia. Y la Biblia hace una diferencia entre este hombre dirigido por su ser espiritual y el que no lo es, que no ha despertado esta conciencia espiritual, a la conciencia de Dios y a la conciencia de una relación con Él. Por eso cada vez que cuando tienes conocimiento de Dios y tienes una relación con Él, ya no pecas igual, ya no pecas a gusto. Y se oye raro, pero la verdad es que nuestra conciencia espiritual, ese espíritu en nosotros, nos incomoda. Y no tanto porque no hiciste lo correcto, es parte de sí. Pero sabes que hay otro componente, porque le fallé a Dios, porque estoy en una relación. Y eso hace diferencia. Por eso tiene tanto impacto esa historia que narraba Jesús de el hijo pródigo. Sí, no sé si sabes la historia, pero el hijo pródigo es un hijo de papá, estaba en esa relación y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero nada de esta relación, me quiero ir a vivir en un lugar apartado donde nadie me conoce y vivir perdidamente, hacer lo que yo quiera, no bajo la moral de papá, sino bajo mi moral. Y este joven vive hasta que toca fondo. Pero la palabra clave aquí, aparte de que dice la Biblia que volvió en sí, recapacitó, se dio cuenta de algo que no se había dado cuenta antes. Y esto es de que había pecado contra el cielo y contra su papá. Había fallado a la relación. Esta es la conciencia importante que nos mueve más. No si pequé o no, sino le estoy fallando a mi papá. No estoy viviendo de acuerdo a como Él quiere que viva. Porque la manera como Él me dice que viva tiene propósito, tiene consecuencias y son buenas para mí. Cuando no lo acepto, estoy en conflicto con mi conciencia, pero con mi relación también. Depende qué naturaleza alimentas, va a ser el resultado en tu vida. Tienes tu naturaleza natural o tu naturaleza espiritual. Y puedes ver esa interacción del hombre espiritual en ti y del hombre carnal, porque están ahí los dos. El rey David lo expresa de una manera muy interesante cuando lees el Salmo 43:5. Y él dice, asimismo, cuando veas a alguien en la calle y se está hablando a sí mismo, seguramente está hablando con sus audífonos, ¿verdad? Es raro ver que alguien se hable a sí mismo así, porque dices, está mal. Pero el rey David se hablaba a sí mismo, pero fíjate lo que se decía. ¿Por qué te abates? O sea, ¿por qué te rindes, te tiras al suelo? ¿Por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando se estaba triste, cuando estaba en una situación de tal vez depresión o tristeza, él mismo se hablaba a su alma, a sus pensamientos, a sus emociones. Hey, alaba a Dios, levántate. ¿Tú has hecho algo así alguna vez? Que te sientes triste y te hablas. Oye, no estés triste, tienes mucho por qué dar gracias. Esa es una batalla ahí entre tu emoción, que es tu carne, te duele, es natural que sientas, pero donde el Espíritu te dice, hey, sigue adelante, porque aún tengo esperanza, porque Dios está conmigo, porque Dios me ama. Algunas personas pueden confundir sus emociones con esa voz espiritual. Sin embargo, aquí puedes ver claramente cómo David le está hablando a sus emociones. No voy a permitir que esta tristeza, que este sentir me traiga abajo. Al contrario, yo sé quién he creído, yo sé lo que Dios tiene para mí, yo sé quién soy en Dios. Adelante, voy a salir adelante. Otra manera, como el apóstol Pablo hablaba, el hombre natural y el hombre carnal y el hombre espiritual, habla ahora de el hombre exterior y el hombre interior. Estos dos hombres que luchan en el ser humano. Y quiero pedirte que ahora pongas atención. Voy a leer unos pasajes de la Biblia, pero quiero que veas cómo enfatiza aquí el apóstol Pablo estos nombres, este ser interior y este ser exterior. Para empezar, nos enseña el apóstol Pablo que este
ser interior tiene comunión con Dios. Esta es la manera como nos estamos conociendo. Esta inteligencia espiritual nos permite entender que tú, cualquiera que sea tu situación o tu condición, puedes tener comunión con Dios. A lo mejor alguien se acerca al pastor o al líder o al sacerdote: ay, ora por mí porque tú estás más cerca de Dios. No es cierto, todos tenemos esta misma capacidad de tener comunión con Dios. Mira lo que dice Efesios 3, 16 y 17. Pido en oración que de sus gloriosos y inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior, en tu espíritu, por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas te mantendrán fuertes. Que tu espíritu primero. Este ser interior lo alimenta el Espíritu de Dios y todos tenemos acceso. La verdadera espiritualidad tiene una relación profunda y personal con Dios. No depende de la relación de Dios, de tus padres, o la del pastor, o la de una amiga que ora por ti. Es personal. Tú necesitas tener esa relación con Dios, y no importa la edad que tengas, o no importa que no tengas mucho conocimiento de la Biblia, solo basta que le digas: Señor, aquí estoy, tengo esta conciencia que te necesito, habla mi vida, fortaléceme. Y Dios está ahí para ti. En segundo lugar, Dios es el que transforma a las personas. Esa capacidad espiritual viene de Dios, de cambiar. Muchas veces lo hacemos humanamente en nuestras fuerzas, pero queremos cambiar nuestro comportamiento, el exterior del hombre, cuando no ha cambiado el interior. Y eso no va a dar resultados a largo plazo. Segunda de Corintios 4:16. Mira lo que dice otra vez. Por tanto, no desmayamos. Antes que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El Señor nos renueva, el Señor nos transforma. El hombre interior primero. El exterior se está desgastando, está cambiando, pero su comportamiento, sus convicciones, todo viene de adentro hacia afuera. Y hablando de esto, lo que sucede adentro, hay una lucha constante que no va a terminar hasta que lleguemos a la presencia de Dios, donde todo va a ser perfecto. Mientras tanto, Pablo dice en Romanos 7, 22 y 23: porque según el hombre interior, otra vez, me deleito en la ley de Dios. Mi espíritu se alegra cuando voy a la iglesia, cuando alabo. Yo lo siento, lo percibo, pero hay momentos allá afuera que no lo vas a sentir, que no vas a sentirte igual. Hay una lucha. Dice después: me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está otra vez en mis miembros, esa parte física, el exterior y el interior. Y está hablando a la iglesia, no está hablando de la gente que no cree. Y nos toca otra vez: ¿a quién vas a alimentar? Bueno, por último, Pablo nos habla de esta espiritualidad genuina. Colosenses 3, del 9 al 10. Dice: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos o malos. Vístanse de la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer su Creador y se parezcan más a Él. Otra vez, no es un acto independiente, sino un acto en el que estoy en continua relación con Dios. Él es mi fuente, Él es mi fuerza. Cuando tienes una tentación: Señor, mira lo que estoy pensando, ayúdame con este sentimiento. No le ocultas nada, eres transparente, y eso ya te da una fortaleza que antes no tenías, ya te da una victoria que antes no tenías. La confesión tiene poder, porque estás consciente y tomando ese recurso espiritual que muchas veces las personas no lo hacen, pero Dios está ahí para ayudarnos siempre. Una persona espiritual entiende que su manera de pensar y su comportamiento son una consecuencia
de su relación con el Espíritu de Dios, de vivir una relación transparente con Él. La persona religiosa trata de acercarse a Dios cambiando su conducta o sus acciones, sus ritos, pero no hay algo interno que cambió. No hay una relación interna. Todos nos podemos equivocar, todos somos humanos, pero el hombre espiritual busca rendir cuentas y continuamente reconciliarse con Dios. Esto es lo que nos enseña la palabra, lo que nos enseña el apóstol Pablo. Ahora, por último, te quiero hablar de otro componente que también habla Pablo, de nuestra identidad. Como lo decía, no José Alfredo Jiménez, como lo decía Jordan Peterson. Nuestra identidad la obtenemos de Dios. ¿Qué dice Dios que soy? ¿Qué dice Dios que tengo? Porque seguramente en tu historia has escuchado muchas cosas de quién eres y qué tienes, o quién no eres y qué no tienes. Y a veces eso nos determina la manera como nos vemos a nosotros mismos. Independientemente de tu apariencia, porque el mundo juzga quién eres a través de tu apariencia. El mundo juzga quién eres a través de tu aspecto o de lo que tienes. Pero Dios no. Dios te dice quién eres. Dios te dice qué tienes. Y hoy te lo quiero recordar. No voy a leer todas las citas porque no vas a venir el próximo domingo. Pero te quiero brevemente resumir lo que Dios dice de ti y Dios dice de mí. Pon atención, por favor. Fuiste, y quiero que pongas tu nombre allí, bendita, bendito por Dios para vivir una vida para Él. Fuiste adoptada y adoptado en la familia de Dios y eres amado. Dios pagó por tus pecados y fuiste perdonado y reconciliado por Él. Tienes las promesas de Dios como herencia y tendrás parte de la eternidad con Él. Al recibir las buenas noticias de lo que Cristo hizo por ti, Dios puso en ti su Espíritu como garantía de su presencia. En Cristo has pasado de muerte a vida en Él. Tu salvación no depende de tus obras, sino del regalo inmerecido que Dios te dio. Dios te dio propósito de hacer el bien que Él preparó para ti. Eres un hijo de luz que refleja la luz de Jesús. Esta es la carta a los Efesios. Nos recuerda constantemente que nuestra identidad, otra vez, no se basa en tus logros, tu pasado, tu posición. No eres tus fracasos, no eres tus debilidades, no eres tus pecados, sino que lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Vivir esta verdad transforma la manera de que te vas a ver, cómo vas a pensar y cómo vas a vivir y de cómo te vas a relacionar con los demás. Por último, te repito lo que dijo Pablo a los romanos y les dijo: no imiten las conductas y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios transforme las personas, que los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.